Y bueno, a difundir todo esto. Son momentos típicos, o sea, en una interera. Acá hay que tener en claro siempre qué es lo que está pasando más allá de lo aparente, ¿viste? Detrás de lo aparente siempre hay algo que bueno, explica por qué estamos como estamos, ¿no? Claro. Estamos en un momento de un cambio de era. Hay algo que los antiguos de la Tierra conocían y hoy la ciencia corrobora, que es el cambio justamente de época producido por un movimiento que se llama precesión de los equinoccios, que no todo el mundo entiende y que le da sentido al zodíaco, ¿no? Sí, claro. Bueno, nuestro planeta tiene un movimiento de rotación, traslación, bamboleo y también de precisión. Ese movimiento de precesión obviamente hace de que el planeta que está inclinado en su eje, cada 25.000, bueno, vamos a redondear, 26.000 años, cumpla Sí. un ciclo donde produce un efecto tipo lo que hace un trompo, ¿no? Que hay 13.000 años que está inclinado para un lado y otros 13.000 Ajá. años inclinado para el otro. Obviamente que esté inclinado para un lado o para el otro cambia radicalmente toda la cuestión de la disposición energética, climática, de cómo la energía recibe ese planeta del centro de la galaxia, etcétera, etcétera. O sea, cambia radicalmente eh, cómo las cosas se dan en el planeta. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Básicamente siempre se dijo que una interera, como estamos viendo ahora, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, ¿qué se da? Confusión. Y estamos en Claro. un periodo de mucha confusión. Pero bueno, estaba profetizado que esto, yo justamente hace una semana atrás di una conferencia sobre el secreto de los Andes, que es, bueno, Contame, por ¿qué qué pasa? más allá de todo está bueno que estemos donde vamos a estar. Eh, Mirá, esto tiene larga data. Me pasó algo, esto tiene toda una historia personal para mí muy interesante. Yo cuando trabajaba en otra cosa que nada que ver con esto, iba caminando en pleno centro de Buenos Aires, sobre todo zona de Avenida de Mayo, donde había mucha librería de segunda mano, de esos libros antiguos, incunables, Bueno, la cuestión es que iba caminando ahí, llegaba tarde a una reunión, iba caminando a paso acelerado, paso por una de estas librerías y sentí como un bombazo y digo, ¿qué pasó? Y de golpe miro así para el costado y veo la librería, que me llamaba, me estaba diciendo, entra, entra. Te estás Bueno, pasando, che, acá. bueno, la cuestión es que entré. Y fue directo, no tenía tiempo, entonces como que mirá qué maravillosos son determinados hilos invisibles, que voy directo a una batea, empiezo a mover libros como en las antiguas disquerías se hace, y bueno, me encuentro con un libro que se llamaba El secreto de los Andes. Hoy lo considero como una Biblia andina de todo lo que es el esoterismo andino, un libro que editó en su momento Editorial Kier, un libro de 1961 escrito con un seudónimo de alguien que se hacía llamar Brother Phillips. Este Brother Phillips era en realidad un discípulo de una orden, te diría casi Rosacruz, de una mujer llamada Sister Tedra, que decía ser contactada, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Este señor llamado George Hunt Williamson emprende un viaje iniciático por los Andes y como resultado de ese viaje escribe este libro. Uno podría decir, bueno, ok, una sopa de delirio cósmico de un pseudo contactado. La cuestión Claro. es que este Brother Phillips empieza supuestamente a recibir información de ciertas escuelas iniciáticas
están escondidas en los Andes hace mucho tiempo, después de lo que fue el colapso conocido como el diluvio. Y bueno, lo atrayente de este libro, que empezó a resonar en mí, ciertas cosas que estaban escritas, paso a leer algo de eso, y que Dale, qué dice bueno, Brad. fundamentalmente aquellos peregrinos. Y esto préstenle atención porque lo estamos viviendo acá en nuestra zona, en Capilla del Monte, todo aquel buscador de verdades espirituales se viene para esta zona. Y dice así: aquellos peregrinos que les buscaron la iluminación espiritual en Oriente, o sea, la India, Tíbet, etcétera, hoy en adelante serán atraídos por Sudamérica. Para este fin, los rectores de la fuerza de la naturaleza y el reino elemental están siendo preparados para proporcionar medios naturales de acceso hasta el ahora no tocado foco espiritual de iluminación en las montañas de los Andes. Sudamérica es más que otras tierras el lugar del futuro, en todos los aspectos una tierra de promesa espiritual. Básicamente hablaba que en el futuro más y más miembros de la humanidad llegarán a ser físicamente conscientes de la irradiación espiritual que es mantenida dentro de las montañas de los Andes, y veréis como todos aquellos que por muchos años se han aferrado al deseo de entrar en la gran cordillera de los Himalayas, orientarán su peregrinaje espiritual hacia los Andes. Los estudiantes de vida irán a Sudamérica, donde las montañas de los Andes están los focos de iluminación del nuevo mundo. Esto que por ahí, bueno, uno decía, wow, qué lindo filosóficamente. Bueno, yo como periodista, ¿Y investigador, esto cuánto tiene, Brad, de este libro? 50 años es por ahí. del año 61, o sea, justamente estamos hablando de un libro que prácticamente nació en mi época, o sea, en la década del 60. Claro. Entonces, bueno, este libro para mí fue como que interiormente resonó, y a partir de ese momento empecé a buscar correlaciones. Por otro lado, decir, bueno, ¿cuántos otros locos hablan de esto? Por un lado, esotéricamente, y por otro lado, ¿qué sustento? Y nosotros decimos, bueno, ok, todo esto suena muy lindo, ¿qué sustentos científicos hay para que esto suceda? ¿Cómo puede ser que haya un movimiento de los Himalayas a los Andes? ¿Qué es un despertar espiritual? ¿Qué se tiene que dar para que esto sea una realidad? Desde el punto de vista, porque vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que de golpe despierte espiritual? ¿Qué es un despertar espiritual? O sea, hay Claro. muchas preguntas. Cuando la gente habla místicamente, no se hace preguntas porque muchas veces no las puedo responder. Entonces, la gente habla con un libreto, siguiendo los libretos de otros, pero pocos han estudiado esto para poder responder las preguntas elementales que hay detrás de todo esto. Bueno, lo primero fue que, siguiendo después con esta investigación, doy con un tal Serge Reynaud de la Ferrer, un francés, que muere en el año 63, o sea, poco tiempo después de escribirse este libro. Este escritor, astrólogo, yogi, fundador de un movimiento denominado Gran Fraternidad Universal, entre las obras que escribió, hay una que se destaca que se llama Suprema Orden de Acuario. Este Reynaud de la Ferrer, aparte de dar muchos datos místicos espirituales sobre justamente el despertar de los Andes, los cuales lo interesante de este personaje es que los empieza a sustentar científicamente con ciertos aportes de la ciencia, ¿no? Y uno de esos aportes viene por el lado, como él era un astrólogo, de lo que es el movimiento de precisión de los equinoccios. ¿Qué es el movimiento de precisión de los equinoccios? Algo que acabo de explicar, que la Tierra, como tiene una inclinación, se mueve por 26.000 años para completar un ciclo de precesión.
El tema es que si nosotros en el hemisferio norte, que era el momento en la antigüedad donde se desarrollaron las más importantes culturas, la egipcia, la maya, los nativos norteamericanos, si nosotros proyectamos el eje, proyectamos ese eje de la inclinación de la Tierra hacia la esfera celeste, en el hemisferio norte, nos vamos a dar cuenta que ese movimiento equinoccial, lo que nos da en ese movimiento es un tránsito de 2100 años aprox por diferentes cúmulos astronómicos. Y de ahí viene lo que se conoce como la esfera zodiacal. Los 12 signos del zodíaco y sus pasos, 2100 y pico de años por cada signo, viene de ese movimiento equinoccial. Básicamente ese giro que presenta la Tierra, que es un ciclo astronómico, lo que produce es un paso por 12 constelaciones, y eso es lo que nos da la esfera zodiacal. Y ahí empieza a ponerse interesante todo esto, porque cuando vos empezás a investigar, empezás a decir, wow, pará, esto empieza a ponerse interesante, porque básicamente cuando nosotros nos anunciaban el fin de los tiempos bíblicos, el fin del calendario maya, el fin de los tiempos bíblicos, etcétera, etcétera, nos estaba indicando que en el año 2012 aproximadamente no era el fin del mundo, era el fin de un conteo cíclico por un movimiento astrofísico, por un hipotético reloj que transitaba 12 horas de 2100 años cada hora. Y eso tiene que ver también con lo que nos hablaba Parravicini de la hora 11, la hora 10, la hora 12. Entonces, cuando empezamos a ver todo eso, yo ahí empecé a investigar las profecías Parravicini, que nos decía, el tiempo marca el final de los tiempos, una profecía del año 38 que justamente muestra un reloj de arena. El reloj de arena, si vos lo ves simbólicamente, lo que hace el movimiento de precisión de los equinoccios es formar la forma de un reloj de arena. Y decís, wow. Claro. ¿Qué quiere decir? Que básicamente tanto en el hemisferio norte como el hemisferio sur, ese movimiento produce una forma igual a un reloj de arena. Lo tendrían que ver, pero es sensacional como... Bueno, dentro de este grupo... Brad, con relación a esa oscilación, es algo técnico, pero quizás estúpido también preguntarlo. ¿Siempre está desde el norte esa oscilación? ¿Es como nosotros estamos hoy? No, muy buena tu pregunta. El problema es que el tema no es un problema, sino de que básicamente casi todas las culturas emergentes de lo que se llama la humanidad conocida, que arranca con los sumerios, estaban en el hemisferio norte. Entonces, el hemisferio norte nos dejó a nosotros como si fuese una cápsula de tiempo, la esfera zodiacal, para que nosotros entendiéramos que había procesos de 21.000 años, que consta de 2 periodos de 13.000, porque si nosotros vamos a la historia no conocida, hace 13.000 años se hundió la Atlántida, fue el gran diluvio. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente cuando la Tierra se inclina, cuando se pone derecha y se vuelve a inclinar para el otro lado, hipotéticamente siempre sucedían grandes transformaciones planetarias. Eso es lo que produce los que hoy llamaríamos grandes cambios climáticos, con grandes desastres naturales. Claro. El tema es que nosotros estaríamos cumpliendo un proceso equinoccial sin tener grandes catástrofes climáticas. Nosotros hoy tenemos grandes problemas asociados a los 4 elementos. No nos olvidemos que el Apocalipsis bíblico nos habló de los 4 jinetes del Apocalipsis, y los 4 jinetes del Apocalipsis son los elementos, como el aire, la tierra, el fuego y el agua, y van a ser los grandes jueces de la humanidad en estos tiempos. Y lo estamos sufriendo. Fíjense lo que nos pasa a nosotros en
en un desequilibrio de esos elementos, como hoy en el planeta está excesivamente siendo víctima del fuego, el elemento fuego, la falta del agua, que es la que apaga el fuego. Entonces, bueno, todo esto, más una experiencia que yo tuve de convivencia dentro de la nación Cherokee en los Estados Unidos, en Oklahoma, por un viaje circunstancial, pero que nada es casualidad, yo termino conviviendo con los remanentes después de aquel destierro que sufrieron casi todas las comunidades nativas norteamericanas, a reservas donde fueron depositados en lugares que no eran sus tierras, las tierras de sus ancestros. Yo termino conviviendo y donde el jefe de esa comunidad me anunció a mí lo que yo iba a hacer en un momento donde yo estaba totalmente en otra historia, porque ahí termino, porque yo estaba haciendo un viaje montado bien película de road movie, Sí. estaba arriba de una Harley Davidson recorriendo la Ruta 66, parte de un desarrollo de una marca indumentaria que yo crié, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma termino ahí donde se me dice todo esto, ¿no? Y que ahí es donde digo, wow, cuando empezás a unir todas las fichas, digo, acá está la verdad. Ellos también sabían de esto, ¿no? De que con la llegada del hombre blanco a América, iba a ser el fin de la raza roja, de lo que ellos denominan el camino rojo de la vida, un sendero que las tribus nativas, que podría definirse de tránsito en comunidad con los elementos, con la naturaleza, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, una nación nativa como son los Hopis, la palabra Hopi significa el guardián. Los Hopis, y esto lo aprendí con ellos, ¿no? Cuando vos vas a los lugares sagrados, como es el Cerro Colorado, etcétera, etcétera, hay montones de pictografías, ¿no? Y esas pictografías, que la mayoría de la gente hoy no entiende, son las formas en las cuales vos tenés que, con respeto, ceremonialmente, y la forma en la que vos tenés que acceder a esos lugares. Ellos me decían de que esto lo vemos un poco en la serie esta que yo siempre recomiendo de Nat Geo, el rancho Skinwalker, porque básicamente las tradiciones nativas hablaban de lugares mágicos, lugares donde de alguna forma se traspolaban las realidades de tercera dimensión con realidades hiperdimensionales, donde aparecían criaturas misteriosas, bueno, cosas con las que los nativos norteamericanos siempre lidiaron. Claro. Y que vos, por ejemplo, si vas a un vórtice energético, ese vórtice energético, y esto cualquier persona que sepa radiestesia lo sabe, los lugares se manejan en un vórtice positivo que emite o un vórtice negativo que toma. Entonces, vos no te podés acercar a ese lugar en línea recta. Tenés que ir en el sentido de que ese vórtice emite, que si estás en el hemisferio norte tenés que ir en un sentido o en el hemisferio sur en otro. Todas las pictografías que nosotros vemos en los lugares sagrados, incluso en nuestros cerros, son como señaléticas, como hoy cualquier turismo te dice, lleve agua, zapatillas, ropa cómoda, una manta por si le agarra el frío en la montaña. Esas pictografías te daban las instrucciones a vos de cómo interactuar en esos lugares sagrados. Muy interesante todo esto. Pero bueno, vamos volviendo a por qué un movimiento de precisión de los equinoccios hace que un lugar como Sudamérica se convierta en un polo espiritual. Bueno, ahí doy en una entrevista que yo por suerte lo pude entrevistar 2 veces a Edgar Mitchell, comandante del Apolo 14, él me decía que la NASA, una de las grandes preocupaciones que tenía para sacar un hombre al espacio, era
de qué manera un ser humano que está diseñado, por eso ya no se usan más astronautas, se usan robots, porque el ser humano, el cuerpo humano, está diseñado para trabajar, vivir y sobrevivir en las condiciones que el planeta nos da, un campo geomagnético, ciertos elementos ambientales, atmosféricos. Entonces querían saber qué pasaba con un cuerpo humano cuando no era, cuando era expuesto a campos de 0 Gauss o un par de Gauss muy por debajo de los que hay debajo del campo magnético. Él ahí me dio una pista muy interesante en la cual él denominó epifanía a una experiencia en la cual, fuera del campo magnético, él decía que el campo magnético es un opresor, es como una fuerza magnética que comprime tu esencia cuántica dentro del cuerpo físico, que cuando vos salís del campo magnético, ese campo cuántico se revela, sale por sobre los límites de la fisicalidad. Eso fue uno de los motivos por los cuales se retocaron todas las, porque acá viene la teoría conspirativa, nunca llegamos a la luna, todas las fotos de la luna son falsas. Y yo te digo, no, no es que son falsas, fueron retocadas. Pues yo tengo las fotos originales de los astronautas sacadas en la luna y todas tienen, cuando sacan la foto sobre un astronauta, hay una coloración azul que excede por lo menos 2 metros el cuerpo del astronauta. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo etérico del ser humano, lo que nosotros llamamos aura, es fácilmente visible en campos magnéticos débiles o nulos, como los que tenemos en la Luna. Ese es el motivo por el cual todos los astronautas que fueron al espacio sufrieron ciertas transformaciones místicas, espirituales, una de las cuales Edgar Mitchell llamó epifanía. Lo que también sucede con campos magnéticos débiles es que la gente se vuelve loca, se pone agresiva, nerviosa, y todo eso, la diferencia la va a dar si tu respuesta en función de qué evolución vos tenés dentro tuyo. ¿Qué quiere decir? Que un ser que tiene determinada evolución espiritual lo va a ayudar o lo va a acercar más a una situación de espiritualidad, y alguien que está netamente orientado al materialismo, a la lucha diaria que nos propone esta sociedad, más en los vacunados, nos va a llevar a agresividad y a lo que vemos hoy en la sociedad. Esto es lo que místicamente o religiosamente se llamó el momento en que se iba a dividir la paja del trigo. ¿El tema cuál es? En esos estudios la NASA dictaminó, estudiando las rocas que tienen magnetita, o sea que guardan registros geológicos del magnetismo de la Tierra en ese momento, descubrieron que las rocas magnéticas demostraron, cuando se hicieron estudios en la India, en el Tíbet, en parte de China, cuando la espiritualidad que nosotros hoy todavía heredamos, el hinduismo, el budismo, las prácticas del yoga y otras cuantas cosas más que se dieron en la zona del Himalaya, la influencia de la montaña de los Himalayas, había un campo magnético débil. Eso también se demostró, se estudió y se encontró, por ejemplo, cuando aparecieron todos los grupos precristianos en épocas de Jesús en el Medio Oriente, en la zona de Israel. Gnósticos, esenios, nazarenos, etcétera, etcétera. Todos esos grupos espirituales también coincidió su aparición con campos magnéticos débiles. Ok, buenísimo, ya tenemos que la espiritualidad aflora en campos magnéticos débiles. ¿Qué pasa hoy, corroborando lo que decía el libro secreto de los Andes? El campo magnético más débil de la Tierra hoy está en Sudamérica. ¿Producto de qué? De la anomalía del Atlántico Sur. Bueno, todo esto que empieza a tener una evidencia científica en base a esto, yo lo empecé esto yo justamente el otro día, escuchándolo a Richard González, que decía,
en un programa en Tercer Ojo, que hoy la India, el Tíbet, son museos, son lugares llenos de templos que cuentan la historia de un pasado. Pero la India hoy es parte de una potencia corrupta, la India hoy es uno de las capitales más importantes del capitalismo y del industrialismo, como también lo es China. O sea, perdieron la espiritualidad. En la India se realizaba una ceremonia que era la ceremonia del Kumbh Mela. Era una ceremonia anual que se hace en esa región de la India, para que justamente la iluminación, esa energía espiritual, no se vaya de la India, porque siempre las cosas dependen no solamente de la voluntad humana, sino de que la energía que sustenta esa voluntad humana esté ahí. Ellos sabían que les iba a llegar el Kumbha Yuga. El Kumbha Yuga era el periodo de oscuridad, donde esa energía a la cual ellos celebraban y trataban de mantener, se iba a ir de ese lugar. ¿Y por qué se va? Porque básicamente al irse moviendo la Tierra en el momento de su inclinación en el proceso equinoccial, esa energía corre por todo lo que es la cadena montañosa más importante del planeta, conocida hoy como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es la zona por excelencia donde hay terremotos todo el tiempo. O sea que básicamente cuando uno ve el mapa geológico de los terremotos y de lo que es el Cinturón del Fuego del Pacífico, ese mapa de lo que es el anillo de fuego, lo que es el geomagnetismo telúrico que tiene el planeta, se parece a una serpiente. Por eso las tradiciones esotéricas hablaban de la serpiente blanca, un tipo como a quien entrevisté y hizo una nota muy interesante con Drúmbalo Melquisedec sobre la Kundalini de la Tierra. Ellos hablaban de, tanto en la India, todo como la Naga, incluso hay representaciones en la India donde se habla de la Naga y la Nagini, y en el sur, en las culturas del sur, hablaban de la Maru, o sea, ambas representaciones de la serpiente. ¿A qué se referían? Y básicamente con ese movimiento de la Tierra. Y la Naga y la Nagini era la alternancia que había entre la energía masculina y la energía femenina. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta energía supuestamente que da esta debilidad en el campo magnético está posicionada en el hemisferio norte, es una energía masculina. Y cuando esa energía, como está sucediendo ahora, se traslada de los Himalayas a los Andes, pasa a ser una energía femenina. Y ahí es donde empieza a aparecer justamente el reinado de lo femenino, y en estos momentos va a ser como mismo los templarios, decían Juan de Jerusalén en sus profecías, llegado al año 1000, que sigue al año 1000, iba a ser la mujer la que iba a ser la que iba a heredar el cetro. O sea que básicamente la espiritualidad, y esto lo vemos hoy en día, que las grandes difusoras de la espiritualidad son las mujeres. Entonces, cuando vos haces hoy una experiencia de conocimiento, una profecía, una charla de conocimiento, todo el 70% son mujeres. Entonces, es la mujer la que va a ser la gran maestra y difusora de la espiritualidad en estos ciclos. Y esto lo interesante es que se sabía, no solamente en la antigüedad, hoy lo estamos corroborando, sino de que empezó justamente el Kumbh Mela a tener sus festividades en el Perú, y cuando nosotros vamos a nuestra zona y vamos a la anomalía del Atlántico Sur que yo nombré anteriormente, la anomalía del Atlántico Sur es la región donde el campo magnético de la Tierra se encuentra a una menor distancia de la superficie. O
sea, básicamente a 200 kilómetros de la superficie, es como que hay un achatamiento de ese escudo protector de las radiaciones cósmicas, todo. El lugar más débil de la intensidad del magnetismo, o sea, donde es menor en el planeta, es dentro de esa anomalía. Lo que se supo con registros de la ESA, que es la Agencia Aeroespacial Europea, los estudios que hicieron diferentes laboratorios de todo el mundo, mismo la NASA, a través del GOES, descubrieron que de 1970 a 2020, la intensidad de ese campo magnético se redujo alrededor de 24.000 nanotesla, o sea, a una disminución cada vez más profunda. Eso no solamente está haciendo que cambie las condiciones del clima en esta zona, lo está haciendo con una intensidad mayor de las radiaciones, eso trae sequías, incendios, sino de que también esa energía, el epicentro de esa energía se moviliza a 20 kilómetros por año. En la última medición estaba sobre Uruguay y hoy está sobre Córdoba. O sea que básicamente hoy el epicentro de ese despertar espiritual se está acercando a lo que todas las profecías que hablaba Romano Parravicini, que hablaban del Triángulo Sur. Y el Triángulo Sur no es otra cosa que una conformación, básicamente, de lo que se conoce como las grillas, que son líneas de fuerza que rodean al planeta, donde esas líneas de fuerza tienen determinados puntos diamantes, donde Sudamérica debe su forma, la forma de Sudamérica, se la da justamente un triángulo de esas grillas conformadas por epicentros o estos puntos nodulares que conforman un triángulo. Y dentro de ese triángulo hay un triángulo menor que agarra 7 países y que básicamente el epicentro de ese triángulo menor es Córdoba. Y esto yo lo presentaba el otro día, por suerte lo hice en Villa Carlos Paz, esta presentación donde mucha gente conocía la historia de Jaime Press. Por acá todos hablamos de Acolanis, Terrera, pero había un gran sanador olvidado que se llamaba Jaime Press, que era un comerciante de artículos regionales en la zona de Villa Carlos Paz, que este personaje, la vida normal, dice haber sido llevado al interior de un cerro en la zona de Villa Carlos Paz, donde ciertos seres de origen extraterrestre le habrían dado a él la capacidad de sanación. Y Jaime Press fue perseguido porque cuando Carlos Paz competía con Mar del Plata por ser un centro turístico nacional donde venían grandes, tanto el turismo como movimientos artísticos para hacer espectáculos de teatro, todo, no querían que Carlos Paz se llenara de tuertos, de cojos, de gente que básicamente tenía problemas físicos para ser atendidos por Jaime Press. Entonces a Jaime Press lo metían preso todo el tiempo, porque bueno, había guita puesta para que no hubiese gente durmiendo en la calle, gente que para ellos no favorecía el turismo. El tema es que Jaime Press dejó un par de libros y yo acá tengo frente a mí una nota de Jaime Press en el cual para el diario, creo que fue para el, ¿cómo se llama el diario importante de Córdoba? Bueno, no importa. La Voz del Interior, ¿puede ser? En La Voz dijo lo siguiente: en el centro del país más austral de América, que es la Argentina, y en el centro de ese país, una luz anunciará la luz. Es una premonición que vengo anunciando desde 1961, volvemos a hablar del 61. La Argentina está llamada a ser la hermana mayor del Cono Sur y la capital mundial de esperanza, porque desde aquí, precisamente desde Córdoba, enfatizó, aflorará la presencia divina y el nuevo hombre espiritualizado para salvar a la humanidad. Y vos decís, wow, sí, esto mismo anunció
anunció también, no solamente Parravicini ni Romaniuk, sino también el mismo Kovlanis. Bueno, a todo esto, y esto se une a lo que, bueno, yo venía en programas anteriores. ¿Te acuerdas cuando yo te dije, ya no se habla y no hay tanta conferencia de ovnis, pero verdad. sí estamos viendo mucha celebración de la Pachamama, ceremonia de cacao, reuniones de gente que se viene a vivir acá y hace un domo para hacer static dance, celebraciones de yoga, música, medicina, y digo, wow, no seamos, miremos esto como parte de una gran señal de esto, ¿no? De esta gran profecía. Hay una profecía de los nativos Cree, que es una comunidad norteamericana, de nativos norteamericanos, que hablaban de los guerreros del arco iris. Esa profecía nos dice lo siguiente: llegará un día en que la tierra caiga enferma, pero cuando no queden apenas esperanzas, algunas personas despertarán de su letargo. Llegará el día en que muchas personas se levantarán para formar un mundo nuevo, de respeto por el gran espíritu de la tierra. Llegará el tiempo en que habremos de necesitar a los que preservarán las tradiciones, las leyendas, los rituales, los mitos y las viejas costumbres de los pueblos originarios, para que ellos nos muestren cómo recuperar la salud, la armonía y el respeto a nuestros semejantes. Ellos serán la clave para la supervivencia de la humanidad y serán conocidos como los guerreros del arco iris. ¿Quiénes son los guerreros del arco iris? ¿Qué es el arco iris? ¿Qué representa el arco iris? La huipala. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos movimientos en los jóvenes que enarbolan la huipala, que enarbolan los viejos mitos de tradiciones nativas, como la festividad de la Pachamama, cuando empiezan a hacer música, medicina, cuando empiezan a bailar, decimos, yo fundamentalmente, ¿por qué dejé de dar conferencias y me pongo a pasar música y todo esto? Porque entendí que este es el camino, que el nuevo código ya no es hablar, sino el volver a conectarte con la esencia, con las tradiciones nativas. A eso, en el término de los Andes, lo llamaban los chacarrunas, los hombres puentes, los que iban a unir esas viejas tradiciones, ese viejo conocimiento en este mundo nuevo, en este mundo, y que no iba a venir de un peruano, sino del hombre blanco, que el mismo que había herido a la tierra, hoy iba a ser el encargado de recomponer ese error. Y don Antonio Morales, que era un curaca de los Queros, decía: los nuevos guardianes de la tierra vendrán de Occidente, y aquellos que han causado un mayor impacto a la madre tierra tienen ahora la responsabilidad moral de rehacer su relación con ella, después de rehacerse a sí mismos. Por eso yo valoro todo esto que está sucediendo, estos guerreros del arco iris, que empiezan cuando viene el turismo, que por ahí ya no sirve el conocimiento, que la cuántica, que por más que sea importante, ¿no? Pero digo, lo fenomenológico, lo complejo, la gente quiere soluciones más simples, quiere la experiencia. Viene de las ciudades hecho percha y quieren volver a conectarse con la naturaleza, tienen una necesidad interior, ese llamado interior que siempre se habló en esta zona, de que íbamos a recibir mucha gente buscando esa conexión. Entonces, yo digo que el honguito, hay mucha gente haciendo experiencias de reconexión de las neuronas cerebrales a través de las microdosis de hongos, que está muy bien, la ceremonia de cacao, el static dance. Son todas estas corrientes que están permitiendo que la gente reconecte porque no nos olvidemos que el cacao, los hongos, son fruto de nuestra tierra, de la madre tierra. Entonces, eso sirve para la reconexión. Siempre se habló de que
al final de una era, y esto lo hablaban también los periodos de los Pachacutis de los incas, ¿no? Que también dividieron en una especie de calendario profético estos ciclos Pachacutis que también suman 25.920 años. Ellos hablaban de que justamente ahora estamos viviendo el Warmi Pachacuti, y Warmi justamente es el tiempo del cambio del ciclo femenino. Warmi es el Pacha, sabemos que es la tierra, Cuti es un ciclo de transformación, y Warmi es mujer. O sea que, de hecho, se hicieron ceremonias en los Andes para recibir este ciclo femenino, y era también recepcionar a esta energía sagrada, ¿no? Y bueno, cuando nosotros, y esto yo lo estoy difundiendo porque para mí es muy interesante, cuando nosotros vemos los colores que yo justamente el otro día, plano espiritual, recibía a una jerarquía plano espiritual del Imperio Inca, me decía de trabajar con los colores de la huipala. Y bueno, investigando un presenté en la conferencia el otro día, el rojo, por ejemplo, que tiene la huipala, que siempre está flameando acá en mi casa. Yo tengo una huipala que ni bien se decolora un poco, la cambio, porque para mí es como parte de la energía de esa transformación está en el emblema de la huipala, ¿no? El rojo es el contacto con la Pachamama, representa a los hijos de la tierra, también al desarrollo cultural y la cosmovisión indígena originaria, los saberes de la tierra y del cosmos transmitidos por los ancestros. El naranja representa la memoria oral de la cultura, a las escuelas y a las comunidades, a la medicina ancestral y a la sanación del cuerpo físico, psicológico y espiritual, algo muy necesario en estos tiempos. El amarillo representa las 4 virtudes del hombre andino, el munay, que es el amor incondicional, el yachay, que es la sabiduría, el yamacay, que es el trabajo alegre y compasión, y el kamay, que es la creatividad. El blanco representa la evolución, el desarrollo intelectual, la ciencia y la técnica que acompañan los procesos de la naturaleza, el buen vivir. Porque acá no hay que abandonar la ciencia, el tecnicismo, sino que no sea la ciencia, el tecnicismo, en un paradigma inverso controlen a la naturaleza, sino de que el tecnicismo tiene que estar al servicio del orden natural. Nosotros somos seres que desarrollamos tecnología, pero esa tecnología no tiene que ser destructiva, tiene que ser armónica. Claro. El verde, que representa la economía, la producción andina, las riquezas naturales de la superficie y el subsuelo, la flora y fauna, que son un don, algo que nosotros siempre tenemos que respetar, no sobreproducir y no sobreexplotar, porque ahí es donde vienen los desequilibrios, que estamos viendo ahora por justamente la deforestación, todo lo que es la pérdida del equilibrio de los elementos que nos está trayendo lo que estamos sufriendo ahora. Demasiados incendios, falta de agua, que no es otra cosa que desequilibrio. Lo que los nativos hacían cuando estos desequilibrios se presentaban era lo que ellos conocían como el medicine wheel, la rueda medicina, donde ellos danzaban. Justamente el static dance, y esto le propongo a todos los que están haciendo esto, que no lo hagan por moda, que lo sepan hacer en el verdadero sentido de que cualquier danza es danzar en conexión con los elementos y con la tierra para volver a reconsiderar nuestra relación con la tierra, con los elementos, para que nosotros como guardianes de esos elementos volvamos a traer el equilibrio en los elementos. Tal cual. Por otro lado, está el color azul, y con esto termino. No, falta el violeta, perdón. Representa el espacio cósmico y la infinidad, es la expresión de los sistemas astrales y sus efectos naturales en la Tierra. Y el violeta, que representa la política y la ideología andina, es la expresión del poder comunitario y armónico de los Andes, que obviamente tiene que haber cambios en todo lo que es nuestra concepción de la política y la ideología
política en relación no de esquemas de poder democráticos, sino noocráticos y societarios, donde tiene que haber un socialismo y una noocracia. El nous es inteligencia, es sentido, es conciencia, donde los servicios políticos no estén al servicio de grandes corporaciones y grandes intereses, sino que el gran interés y el gran servicio tiene que ser a la preservación de nuestra madre, de la naturaleza, la Pacha. Qué bueno. Así que bueno. Qué bueno, Brad, qué cosa. Gracias ahí por toda esta info y gracias por esta charla, como solo lo podés hacer vos. Y bueno, eso, encantado siempre, Brad, de todo lo que traes. En este caso, bueno, yendo por esto, por este camino, por este carril, y muy motivante cómo fuiste encontrando este camino, ¿no? Esta verdad, ¿no? Para vos en este momento. Y bueno, eso, gracias por compartirlo con nosotros, Brad, como siempre. Y fueron, mira, Gabriel, para que te des idea, fueron 30 años de investigación donde logré unir el conocimiento ancestral, todas estas cosas proféticas con movimientos geofísicos, porque de hecho todo esto viene de también corroborar que todo esto esté sucediendo, lo que fue el Año Geofísico Internacional, el año 58. Yo conseguí los libros de lo que fue esa gran reunión de geólogos, de astrofísicos que se dio en Perú, y básicamente el hablar con astronautas y poder corroborar que yo me recorrí Sudamérica en su momento yendo atrás de las reuniones de los abuelos sabios para escucharlos y para también llevar como este nuevo mundo. De ahí me bautizaron el Chacarruna, ¿viste? Porque ellos consideraban que yo era un hombre puente, porque en vez de reírme de sus tradiciones, es más, llevaba elementos científicos para validar todos esos conocimientos ancestrales, y que bueno, que todo eso no era, a pesar de que estaba anunciándose en un lenguaje muy propio de las culturas nativas, contenía un enorme significado y un enorme conocimiento que podía ser validado a través de la ciencia. Y eso es lo importante, porque bueno, esa manifestación la estamos viendo ahora. Y hay algo, por último, para destacar, que todo esto no va a venir de un cambio milagroso, sino de un cambio traumático, como lo es un parto, de gran dolor, de gran sufrimiento, porque nos hicimos tanto daño y nos alejamos tanto de lo que sería la forma correcta en que la humanidad tendría que evolucionar, que la vuelta al camino rojo que hablaban los nativos norteamericanos, el camino que nos lleva, incluso está marcado en la piedra profecía de los Hopis en el desierto de Arizona, nos iba a llevar a un proceso de gran crisis, que es la que estamos viviendo ahora, en todos los órdenes, político, económico, social, de salud. ¿Por qué? Porque nos alejamos enormemente de quien nos da orden, equilibrio, que es la naturaleza. Así que ese es mi mensaje, y ojalá lo estén escuchando todos aquellos que bendigo y agradezco que estén haciendo y dando cumplimiento a la profecía de estos grandes, los iniciadores de este periodo, yo llamo el periodo del arco iris, ¿no? De la profecía que estaba marcado por los nativos Cree de Norteamérica. Qué bueno, Brad. Bueno, muchísimas gracias por este impulso, por esta energía, por contar esta historia tan hermosa de tu propio conocimiento y cómo fuiste encontrando esto. Y bueno, para mí esto siempre una motivación, ¿no? A dónde vamos, en el lugar que estamos y en lo que estamos haciendo, ¿no? Yendo por este camino. Así que muchísimas gracias, Brad, siempre por todo tu conocimiento y por darnos la posibilidad de escuchar todo esto, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias a vos, Gabriel, y bueno, que todos los oyentes que estén en diferentes lugares, incluso si es
en Sudamérica. Sé que está Ciro Echeverri escuchándolo y grabándolo para difundirlo en su canal de comunicación, a quien le mando un gran abrazo. Se difunda esto porque es nuestra responsabilidad, nuestro deber y nuestra misión actual para los grandes comunicadores, darle realidad a esta profecía. Así que infinitas gracias para vos y todos los oyentes, Gabriel. Hasta la próxima, Brad. Gracias siempre por estar. Muchísimas gracias, hermano. Hasta la próxima. Bueno, estuvo con nosotros Brad Hunter, ni más ni menos, sorprendidísimo, ¿no? Por dónde salimos. Así que, bueno, increíble, ¿no? Lo que contó también, esta profecía, a donde estamos asentados en estos tiempos a veces de tanta duda de nosotros, ¿no? De cuál es el rol, por qué estamos, ¿no? Donde, bueno, eso, empieza todo a generar esto, dudas, ¿no? Porque a veces perdemos un poquito el rumbo, ¿no? Cómo aclara todo, ¿eh? Así que, como siempre. Bueno, ahí nos están escribiendo ahí por Facebook, dice, gracias, Gabriel, por invitar a Brad, dice, Brad Hunter. Bueno, muchas gracias, escuchando. Genial, saludos. Bueno, gracias, espectacular. Ven, así que, bueno, gracias a todos los que están y tienen esta posibilidad. Ustedes saben que a Brad mucho no le gusta presentarse. Teníamos también la posibilidad de salir en el streaming. Le gusta de esto y bueno, a nosotros nos inspira también el poder escucharlo, ¿no? Y contar esto tan hermoso, tan profundo. Y bueno, tenemos esta posibilidad, ¿no? De ser el canal de expansión, ¿no? De todo esto. Así que bueno, eso, me da sentido siempre, ¿no? Cuando habla gente de este calibre, pero ya nos tenemos que ir, si no se nos está pasando el programa del día de la fecha, ¿no? Y se recuerden que ya viene, ¿y dónde estoy? ¿Por qué no sale? Viene Cristina, ya en segunditos nada más, así que vamos... acá estoy. Poniendo la artística para ir despidiéndonos del programa del día de la fecha. Vamos. Ahí vamos. Bueno, como les dije anteriormente, estamos compartiendo el programa Todo Aparenta Normal, que llegó a su fin, recién con Brad Hunter. Y ahora, a partir de las 14, quédense, porque viene Cristina Armada para hacer arte y psicoanálisis. A partir de las 16, estamos ahí con un huequito, creo que va a ir Daniel Ferminades. A partir de las 8, sí, en vivo desde Salta, Crión o Crayon y la rejilla 5D. A partir de la hora 20, Liliana Barreto haciendo Tiempo de Resurgir. Y a la hora 22, Nur para todos, con Iru Landucci, programas de esta semana, del fin de semana, los en vivo. Esta es la grilla de Radio Divergentes del día lunes. Nosotros nos vamos despidiendo, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 11 y moneditas, pero 11:30 ya estamos ahí al aire, así que gracias ahí como siempre por estar, por las distintas circunstancias en que estamos pasando y afrontando, pero ahí estamos. Hasta mañana.